Corintios, capítulo 3, verso 9 y verso 10, y también a Efesios, capítulo 2, verso 20. Amén. Vamos a continuar con los ministerios, ya sea de apóstol, de profeta, de maestro, de pastor y de evangelista. Ya dice la Escritura. Vamos a pedir a mis hermanos varones que leamos la primera de Corintios, y mis hermanas pueden leer Efesios capítulo 2, verso 20. Amén. Varones, ¿la encontraron? Primera de Corintios 3, verso 9 y verso 10. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Estamos estudiando lo que es un apóstol. Ya, esta es una de las áreas del apostolado, especialmente con la misión de poder fortalecer, poner el fundamento dado por Dios. Efesios capítulo 2, verso 20, hermanas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, principalmente un apóstol es aquel que puede poner el fundamento o las bases a los ministerios y oficios. Por eso dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, los apóstoles ponen el fundamento para levantar la casa, para que el edificio sea edificado. Amén. Y Dios bendiga a todos los apóstoles en el mundo entero. Amén. Para que Dios siga ayudándonos a poder poner el fundamento como corresponde. Amén. Con el material que corresponde, con la doctrina que corresponde, con las bases que corresponden, no con las que me gustan a mí, no con las que le gusta a Estados Unidos, o las que les gusta a los africanos o a los asiáticos, sino con las que vienen del cielo. Amén. Entonces, un apóstol es un perito arquitecto por la gracia de Dios. Siempre eso lo enfatizaremos, por la gracia de Dios. Él reparte dones, Él reparte porciones, ya sea de fe. Todo lo que usted entiende, todo lo que usted tiene, es por la gracia de Dios, el favor de Dios. Ni la fe es nuestra, la fe es un don de Dios. Él la reparte. No es que usted diga yo tengo más fe o yo puedo tener más fe que usted. No, no, no. Es por la gracia de Dios que usted tiene fe. Y Él la puede tomar y Él la puede quitar. Amén. Entonces, la labor es establecer el fundamento de la iglesia. Hace los planos, ordena cada función en su lugar, ubica a todos en los demás ministerios, ordenando cada pieza donde va. Está al tanto de lo que pasa en las iglesias y también envía o delega a ciertos hermanos, a ciertas hermanas, a poder cumplir ciertas labores o ministerios. Como lo hizo con Timoteo: tú haz obra de evangelista. Anda y atiende esta necesidad que hay acá. Él enviaba ayudantes, colaboradores. Pablo tenía muchos colaboradores que él enviaba para atender ciertas necesidades. Porque él no podía estar en todas. Él quería estar en todas, pero no podía. Por eso aquí dice: cuánto deseo poder verlos, pero todavía no puedo. Pero aquí va Timoteo, aquí va Tito, aquí va Apolos, aquí va Bernabé, aquí va este. Y él enviaba. Entonces él siempre, el apóstol, de una manera u otra, quiere que todas las áreas estén cubiertas. Hace mucho tiempo hemos venido diciendo eso, antes de que fuéramos por la gracia de Dios anunciado apóstol. Hermano, si hay una necesidad hay que cubrirla, hay que llenarla. Siempre preocupado de que no haya ni un vacío, que no haya ningún vacío. Y si lo hay, hay que cubrirlo. Puede que Dios me lo revele y puedo delegárselo a usted, pero usted también, que está trabajando frente también con el siervo del Señor, vamos a cubrir todas las áreas
para que no haya ni un espacio vacío en la obra del Señor. Amén. Un ejemplo simple, bien simple. Está el Señor manifestándose. El Señor tomó a nuestra hermana Jessica, por decir, ella es la que guía la alabanza. También tomó al hermano Javier. Ahí están los instrumentos. Hay una necesidad de que alguien toque, que alguien cante. Pero el Señor está llenando a nuestros hermanos, está manifestándose a su vida. ¿Qué va a pasar con el resto? El día viernes vi, hace mucho tiempo, si no me equivoco, o creo que nunca lo había visto, al hermano Javier tocar la batería. Se animó. Me dio, y poquito a poquito fue como que soltándose más. Amén. ¿Y por qué? Porque había un vacío, había una necesidad. Yo puedo criticar, mira, no toca esto, no toca aquí, no hay. Eso es fácil. Pero como hijos de Dios maduros, nosotros hablamos con responsabilidad. Falta esto, a ver qué puedo hacer yo para llenar ese espacio. ¿Me explico? Porque la gente es fácil para criticar y decir, no sé, hace calor, bueno, párese, abra las ventanas para que entre aire. ¿Me explico? Eso es aportar, eso es ayudar. No hay agua, bueno, el próximo domingo tráigase un jarrón de agua, porque ahora no está el hermano Julián, y él es el que trae el agua, ¿me entienden? Entonces, son cosas pequeñas que también van demostrando nuestra madurez y también nuestra integridad a la obra de Dios. Entonces, inclusive le dije a mi hermano Bastián, toque nomás y cante, ¿no es cierto? Y tocó y cantó. Le costó un poco, pero lo hizo, porque es lo que más queremos. Como apóstol, yo no quiero reprimir ni un don de los que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Lo único que nos puede reprimir a nosotros es el pecado. Nos puede estorbar, nos puede dejar a un lado el pecado. Pero no, por favor, la personalidad, ni la pena, ni la vergüenza. No. Ni tampoco es que yo soy muy callado, muy introvertido. No. Esa muralla hay que romperla en el nombre de Jesús para que fluya lo que Dios quiere hacer. Hermana Jessica. Y hay otra cosa muy hermosa que hemos aprendido. Nuestra hermana Claudia no está acá todavía, pero nosotros sabemos cómo el Señor lo está usando a ella, hablándole a las personas, invitando. Toda la semana tenemos comunicación para ir a algún hogar, a alguna casa. Entonces, supimos de 2 veces que se ha caído ella. Ese mismo día domingo se fue al parking y se cayó. Y así le han estado pasando cosas muy seguidas. Una sea por salud, que también tiene que cuidarse, pero también le dije, ¿sabe? Por todo lo que usted está haciendo, usted necesita la bendición del Señor a través del apóstol. Porque usted está lidiando con personas que uno no sabe qué cosas tienen por dentro. Acuérdense que nosotros luchamos no con cosas físicas, sino que con huestes que andan en el cielo, molestando especialmente a los hijos del Señor. Yo le dije, no es por una idolatría, no es por darle la gloria al hombre, pero Dios puso hombres, ministerios en los varones, especialmente en nuestro apóstol, para poder dar una bendición. Entonces, por eso allá en Cuba, las niñas, cuando están cerca del apóstol, o de los apóstoles, ellos tratan hasta de tomar del vaso de ellos para recibir la bendición que ellos tienen. Porque uno, como dice la palabra, tener vista espiritual, mentalidad espiritual, y esa es la bendición que uno va a recibir. Por lo tanto, le dije a la hermana Claudia, ¿sabe? Es tiempo que el apóstol ore por usted, que la proteja, que la cuide, porque usted está lidiando todas las semanas con gente nueva. Y esa es la labor que el Señor le ha puesto a ella, y así a todos nos ha puesto algo el Señor para hacer. Y necesitamos la cobertura, la bendición del Señor para poder hacer todo. No quiere decir, como se está diciendo hace muchos días ya, muchas semanas, porque el apóstol tiene que preocuparse de la oración, de la palabra, de tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y yo les cuento, estamos con el hermano Israel, nos va a ayudar. Él necesita su cuarto de oración en la casa. Yo le decía, si aquí fuera más fácil construir segundo piso, y como en otros países,
pero no hemos tenido que estar buscando un lugar donde poder hacerlo, porque Él tiene que tener su tiempo de intimidad con el Señor. Es algo que el Señor se lo ha demandado a Él, porque esa es la conexión que tiene que tener. Entonces también, bueno, nuestra oración especial para que Él pueda dedicarse a lo que tiene que hacer, porque yo quiero que cuando Él ore por mí, yo sentir y recibir algo muy especial. Pero si Él está encargado de los oficios de la iglesia, en menos tiempo que tiene. Entonces, nuestra hermana Claudia, que ahora ya llegó, el apóstol oró por ese día, no tuvimos que devolver. Nos íbamos y después nos sentimos del Señor, no hay que devolverse, decirle a hermana Claudia, devuélvase porque vamos a orar. Y Él puso su bendición. Esa es la importancia que se le tiene que dar. Depende de usted, porque dice la palabra del Señor, conforme a tu fe será hecho. No la fe que Él tenga, sino que la fe que yo tenga y la mentalidad que yo tenga. Amén. Señor le bendiga. Amén. Eso es. Dios nos va ordenando en todas las cosas para que podamos funcionar bien conforme al llamado y a las gracias que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. A cada uno. Entonces tenemos el apostolado. Continuamos un poquito. Ya estuvimos viendo una también de las labores importantes de los apóstoles es ordenar, establecer, enviar y también amonestar. ¿Ya? Es una de las labores que usted la puede ver en Hechos 20 del 17 al 32, algo que vimos la semana pasada. Apóstoles primero diseñan los planes, por lo general no está en la mano de obra, en la obra en sí, está en lo que es la planificación, en lo que es la búsqueda, la intimidad con Dios, recibiendo la instrucción de cómo Dios quiere que lo hagamos y poder delegarlo a todos los que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que el reino de Dios siga siendo edificado y expandido en esta tierra. Tenemos la primera de Corintios, por favor, vaya a primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Ahí habla de cómo debe funcionar la iglesia con los ministerios, con los oficios, con los dones en su totalidad y cómo debe de ser establecida. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. ¿Ya? ¿Lo encontramos? ¿Lo leemos juntito? Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Leamos también un poquito más abajo. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Entonces aquí rescato la palabra principal. A unos puso Dios en la iglesia. O sea, Él es quien los pone. Él pone los dones, Él pone los ministerios, Él pone los talentos, las virtudes, las cualidades. Él pone las virtudes, Él las pone. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque hoy día, con todo esto, hermano, de humanizar un poco la iglesia, algo que no es humano, algo que es espiritual, sí tiene obviamente necesidades humanas, se ha querido usar el sistema de lo que es el profesionalismo, y no me vaya a malinterpretar, que es estudiar, tomar una carrera, tomar un doctorado, un curso de teología, etcétera, cosa que usted lo puede hacer, cualquier persona puede tomarlo. Yo tenía un profesor de relaciones públicas allá en Chile, el hombre muy educado, muy elocuente, muy erudito, podríamos decirlo, con muchos títulos,
se sabía muy bien la Biblia porque la estudió. Tomó un curso para que usted pero él era ateo. Él era ateo, si él lo decía públicamente, yo soy ateo. Pero es un libro muy enriquecedor de historia. Es un libro muy enriquecedor de poesías, de poemas. Entonces, no significa porque tenía un título de teólogo o de ingeniero o de quizás maestro, que él era un hombre de Dios. Él no era un hombre de Dios para nada. Y él lo decía públicamente. Pero por causa de la cultura, por causa de la riqueza, yo estudié todo lo que es acerca de la Biblia. Pero el hombre era ateo. O sea, no creía en Dios. Entonces, hoy día hay que tener ese cuidado, porque no es la universidad que pone el ministerio. Ayuda, te puede capacitar, te puede preparar. No es el instituto teológico el que te hace a ti un profeta o te va a enseñar, te puede dar ciertas pautas. Pero aquí rescato la palabra. A unos puso Dios. Puso Dios. Él pone los ministerios. Él pone los dones. Él los pone. Yo puedo tomar 10 años de carrera, de teología, de máster en teología y un montón de cosas en las universidades más, y no tener la unción, no tener la gracia, ni tampoco la confirmación de parte, pero sí puedo tener un título y ponerlo en mi oficina, maestro de teología. ¿Me explico? Entonces, es un balance. No quiere decir que está mal, pero sí hay que tener un balance y un cuidado de poder en estos tiempos, sobre todo, de rescatar algo que es muy importante. Señor, usted, ¿qué don puso en el hermano Eddie? ¿Qué ministerio puso? ¿Qué ministerio puso en mi hermano Miguel? ¿Qué gracia puso? Porque es conforme a la gracia dada por Dios que podemos ministrar. Aquí habla de diferentes funciones, no solamente me enfoco en el apostolado, inclusive habla de un orden. Primero uno, segundo otro, tercero otro. Llama la atención el orden, las palabras. En Efesios nos sale el mismo orden. Efesios capítulo 4 habla de apóstoles. Déjeme verlo exactamente para no equivocarme, que casi siempre nosotros tomamos el libro de Efesios para hablar de los ministerios. Y ahí habla en el versículo 11, el mismo 4:11 de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Pero aquí el orden como que no concuerda con el libro de Corintios. Después dice evangelistas. En Corintios dice, y tercero, maestros. Después dice apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y también maestros. También llama mucho la atención que dice pastores y maestros. Es como que los pone juntos. ¿Se fija? Pastores y maestros. No hay un punto y una coma. Obviamente también el I es porque está dándole el término a la frase. Pero sí también, si lo miramos así rápidamente a descripción, un pastor, un maestro, tienen muchas similitudes en también el ministerio. Ambos están llamados a enseñar. Si hay algo que hace un pastor es enseñar. Un maestro, ¿qué es lo que hace? Es enseñar. Que es diferente a predicar. Amén. Es muy diferente a predicar. Entonces, sí llama mucho la atención, como dice, volvamos a la primera de Corintios, capítulo 12, el orden que pone aquí, primeramente apóstoles. O sea, si lo miramos de ese punto de vista, serían las autoridades máximas dadas por Dios a la iglesia. Por eso que usa el término primeramente apóstoles. Después dice profetas. Y luego, dice primeramente apóstoles, luego profetas. Después usa el término ya descriptivo. Y lo tercero, maestros. Obviamente ahí no me sale pastor, ahí no me sale evangelista. ¿Me explico? No quiere decir que no son importantes ni que son necesarios.
y que no tampoco están incluidos, no, sino que aquí obviamente el apóstol Pablo está haciendo un énfasis, está recalcando un orden. ¿Y por qué? Porque en la iglesia de Corintio había desorden, mucho desorden, enriquecida con dones, enriquecida con talentos, enriquecida con unción, pero era una iglesia desordenada. Y si hay algo que afecta mucho, es el desorden. Y ya se lo voy a explicar cuando lleguemos a la parte de los profetas. Ahí vamos a explicar un poquito más la importancia del orden. ¿Y por qué enfatiza también aquí a los maestros? Porque los maestros van a poner también la enseñanza y las cosas también en orden. ¿Ya? Entonces, nosotros después, si lo miráramos, los cuartos, si siguiéramos esta lista, dice, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Amén. Está hablando de una función específica de lo que es la administración de la iglesia. Y vuelvo a enfatizar, Corintio estaba desordenada, estaba dividida, porque había una tremenda división, unos de Apolo, otros de Pablo, se habían desenfocado, habían perdido la visión de la piedra principal, que aquí lo importante no es Pablo, no es Apolo, es Jesucristo. Y se puede perder ese orden, se puede perder eso por causa también, no de los ministros, sino de la gente que los rodea. Ah, que Pablo me bautizó a mí. Ah, pero es que a mí me bautizó Apolo. Ah, entonces como que el tuyo tiene más valor que el de Apolo. No, eso no se puede ni siquiera pensar. Porque aquí no es Apolo, no es Pablo, no es Cristian, no es Rolando. Aquí es Jesucristo a través nada más de nosotros. Entonces, aquí hay obviamente algo que rescato, que dice aquí, habla de cómo debe funcionar la iglesia. Funcionar. Y si hay algo que cuesta mucho, es, hermanos, el funcionamiento de la iglesia. Por eso es que es más fácil tener fiestas nada más en las iglesias, tener alabanzas nada más, o pasarla bien, como se dice. Pero lamentablemente hay muy poca admiración, o hay muy poca interés en las enseñanzas. Usted puede ver que aquí no tenemos a la mayoría en la escuela bíblica. En un rato más van a llegar el resto. Pregúntese por qué. Si esto es espiritual, tan espiritual como lo de la tarde, tan solemne como lo que va a suceder del mediodía para adelante, tan sublime, pero no es tan todo, porque es una enseñanza, es una escuela bíblica, es un momento donde hay que escudriñar las escrituras, es un momento donde nosotros empezamos a darnos cuenta que no lo sabemos todo, y qué bueno, y que nos damos cuenta que no podemos estar sin palabra de Dios. ¿Me explico? Es lo mismo que en la mañana el poder venir a orar. No vamos a tener, lamentable. Y esto no es aquí, esto pasa en todas partes, tristemente. ¿Por qué? Porque la gente hoy día se admira más de las sanidades, se admira más de los milagros. Pero si hay algo que debiera a nosotros producir una tremenda satisfacción, es poder conocer a Dios por las Escrituras. Mi hermano Juan, o hermana Azul. Sí, adelante, adelante. Con respecto, se habla de milagros, dones de sanidad. Okay, para que les puedan escuchar. Sí, muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, en referencia a lo que dijo mi hermana Jessica, pero también obviamente tiene que ver con lo que usted está hablando, de que los apóstoles se dedican a la oración, a la palabra. Pero también la hermana, se habló de la hermana Claudia, ¿no? Como el Señor la está usando, y así el Señor está usando a todos los vasos dispuestos, ¿no? Y ya nada más para refrendar lo que decía la sierva Jessica acerca de
de que necesita la oración del apóstol. Y aquí estamos viendo, bueno, yo estaba viendo, ¿no? En el libro de Lucas, capítulo 9, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, el Señor Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero después dice en el número 2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en el número 3 dijo, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de ahí salid. Y así sucesivamente empieza a darle más instrucciones a los discípulos. Amén. Pero primeramente dice que oró por ellos, dándoles poder y autoridad. Y número 2, dice, los envió. O sea que, ¿no? Esa es la palabra, ¿no?, que quería rescatar, es que los envió. O sea, es verdad que lo que decía mi hermana Jessica, ¿no?, que solamente quería refrendar eso, que es necesario que todos aquellos que vayan a salir o que vayamos a salir, Amén. Podamos recibir la cobertura. Bueno, de hecho ya la tenemos, pero principalmente ir con Él, ¿no?, y ponernos que si tenemos ese deseo, Amén. no ir nosotros solos, sino obviamente que con la autoridad, con la autorización de usted. Amén. Y amén. Mínimo de 2. Amén. Gracias, hermana Azul. Dios le bendiga. Por eso es que una de las cosas que decíamos al principio, un apóstol es un enviado. Enviado a. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Lucas también? 24. Y el Señor los envió a predicar, ¿no es cierto?, a todas las naciones. ¿Ya? Porque estaba recién comenzando la iglesia. Estaba recién comenzando este tremendo ministerio. ¿Ya? Ahora, aquí, como le digo, en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, es importante rescatar que también el Señor tiene diferentes maneras de operar. Si usted ve en la 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí tenemos diferentes cosas, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Por eso que Dios a todos nos ha dado algo para poder cumplir. Amén. Y espero con la ayuda del Señor que eso no se nos escape, que no se nos olvide, que cuando venimos también, hermanos, a buscar más del Señor, venimos a que se pueda poner en efecto ese don, esa operación y ese ministerio. ¿Ya? Entonces, tenemos apóstol, tiene que ajustarse también a las diferentes culturas. Por eso tiene que saber, como se dice, trancarse o apartarse a la palabra y a la oración, lo que decía delante también mi hermana Jessica. ¿Ya? Hay diferentes culturas. Nosotros no nos vamos a adaptar a ellos, no, pero sí es importante saber en qué lugar Dios nos tiene, cómo se mueve este pueblo, o esta raza, o esta cultura, o este pueblo, esta aldea, etcétera, etcétera. Pues de que Pablo dijo, me he hecho de todo un poco, para ganarme ¿qué? A muchos más. Me he hecho esclavo, me he hecho libre, me he hecho gentil, me he hecho judío, me he hecho todo. No en el sentido para justificar pecado, no, sino con el fin de poder ganarse a esa gente. Si queremos ganar al americano, necesitamos entender la cultura americana. No, que nosotros los hispanos somos así. Nosotros los hispanos somos sumamente emocionales. Ponemos en Facebook el carro que estamos... Oh, te voy a extrañar, Tomatito. Fuiste fiel a mí. Y le ponen dedicatoria al carro. Le hablan, le ponen una carta por Facebook. Estoy vendiendo mi carro, fue muy fiel. Te voy a... Imagínese usted.
una dedicatoria a un carro. Así somos nosotros los hispanos, muy emocionales. Entonces, si necesitamos ganar al ruso, yo debo entender las costumbres de ellos para poder llegar a ellos. La visión es multiplicación, crecimiento. Por eso es que es importante, hermano, poder también, como no solo los apóstoles, pero todos como iglesia, entender también dónde estamos parados, dónde Dios nos tiene ministrando. No todo está dicho en el apostolado. Y esto es importante entenderlo. No todo acerca de lo que un apóstol es o debe hacer está dicho. No todo. No todo. Por eso que el apóstol trabaja mucho también con el profeta. Por eso que habla edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es una combinación perfecta. Hay muchas cosas que el profeta, también hubieron muchos profetas que ministraron al apóstol Pablo. Hubieron muchos profetas que ministraron a los demás apóstoles, que les decían ciertas cosas, que les revelaban ciertas cosas del Señor. Recuerde que, en resumidas palabras, algo que ya vamos a ver, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Entonces, no todo, hermanos, no podemos nosotros encerrarnos y encuadrarnos que un apóstol es un arquitecto nomás, porque ninguno de los apóstoles, no todos hicieron lo mismo. Tenemos a un Pedro, tenemos a un Pablo, tenemos a un Mateo, tenemos a un Jacobo, tenemos a Bartolomé, tenemos a diferentes apóstoles con diferentes funciones. Algunos de ellos obviamente fueron apóstoles misioneros más que otros. Fueron a diferentes lugares, levantaron iglesias, etcétera, etcétera. Otros eran de apoyo. Entonces, no todo está dicho en el apostolado. No todo, hermano. Yo no puedo encuadrar a un apóstol, ni menos a un profeta, porque hoy día Dios lo puede usar de una manera y Dios le puede decir, haz algo completamente ilógico, nunca antes visto. En la Escritura tenemos a profetas que hicieron cosas que hasta cuesta explicarlas. ¿Ya? Como un profeta que tuvo que poco menos que decapitar o degollar a una mujer para mandarle un pedazo a cada tribu de Israel. Eso es algo que no es fácil explicarlo, porque Israel se había corrompido, se había prostituido. Entonces, hay cosas que son muy fuertes que Dios puede hacer, que no están. Por eso es que el apóstol Pablo en la 1 de Corintios capítulo 13, él mismo dice, y por favor vaya ahí, para que entendamos esto, porque lo que menos queremos es encuadrar los ministerios, encuadrar a los dones que Dios da, encuadrar, porque por muchos años se ha estructurado, se ha encuadrado lo de Dios, cuando Dios, Él es soberano, Él es supremo, y Él puede hacer lo que nunca antes ha sucedido, lo puede hacer ahora, con los ministros ahora. Aunque no haya sido hecho con Pablo, lo puede hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque son diferentes los momentos, las dispensaciones. Dice la 1 de Corintios, capítulo 13, verso 9, hablando el Señor a través del apóstol Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, en parte, en fracción. No todo está dicho en los ministerios. Por eso que, ¿cuáles son las dos autoridades máximas que Dios ha dejado a la iglesia? Hábleme fuerte, por favor. Las dos autoridades máximas, se las voy a recalcar, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esas son las dos autoridades máximas por la cual nosotros vamos a ir conociendo más a Dios. La palabra y el Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo las va a revelar, que no las vamos a ver en la Escritura, pero el Espíritu Santo las va a revelar, las va a mencionar. Jamás se va a contradecir a la palabra, pero hay cosas que el Espíritu Santo las va a revelar, como por ejemplo lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10.
que Dios ha guardado cosas ocultas para los que le aman. Cosas que ojos no han visto y cosas que oídos no han oído. Entonces, Dios bendiga a los ministros. Por eso que necesitan, todos los días necesitamos una unción fresca del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, el apóstol trabaja mucho con el profeta o la profeta. Trabaja mucho con él para poder entender lo que Dios quiere hacer ahora. ¿Ya? Pablo, apóstol por voluntad de Dios y no de los hombres. Y eso que no era de los 12. ¿Ya? Pablo, él usa mucho en sus epístolas, empieza diciendo: yo, Pablo, siervo del Señor, por voluntad de Dios y no de los hombres. Es importante entender eso. Costó mucho que aceptaran a Pablo. Costó mucho, hermanos, que hoy día también gente acepta a los apóstoles, porque le andan buscando por pretexto para degradar o para decir que esto se acabó con los 12. No se acabó con los 12, porque tenemos a muchos más. Y si nosotros queremos que la iglesia siga avanzando, siga edificando, cuando nos sentamos en el trono de Dios, es muy peligroso. Es muy peligroso que alguien empiece a juzgar o a decir cosas que no tiene la revelación. Como decir cosas como el Espíritu Santo no se manifiesta ahora, era solamente para el Pentecostés. Hay gente que no cree en el hablar en lenguas. Cree en el Espíritu Santo, pero no cree en hablar en lenguas. Y estoy hablando de denominaciones grandes. Hay otros que no creen que todavía existan milagros. Bueno, la Biblia lo acabamos de leer. Dios puso a unos apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que hacen sanidades, los que ministran, los que ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor es el mismo. Él es el mismo. Nosotros tomamos, y más encima esa gente dice: Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Y están contradiciendo con limitaciones a ciertas operaciones de Dios. Por eso es que hay que ser muy, muy manso, muy humilde cuando nosotros queramos opinar algo. Y si hay algo que no se entiende bien o no se sabe bien, podemos con toda libertad decir: esto es lo que yo pienso. Porque hay cosas que solamente son dichas por las que yo pienso, no porque tengas 100% la revelación de la Escritura. Pablo dijo: en parte conozco. Y estamos hablando de un hombre muy, muy conocedor de Dios. Un buen fariseo y también un hombre que tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Y él dijo, y un hombre que fue llevado al tercer cielo, que vio cosas, oiga, que no le era permitido contarlas. Pero él dijo: en parte conozco y en parte profetizamos. ¿Ya? Entonces no todo está dicho. Por eso que Dios siga revelándose, hablándonos y ministrándonos en este día. Los apóstoles no tuvieron ninguna iglesia cuando fueron hechos apóstoles. Eso es otra de las excusas que también se usa. No, ¿cómo va a ser apóstol? ¿Cómo va a ser este apóstol si no tiene ninguna iglesia? Como que ser apóstol era solamente tener iglesia. Cuando empezaron el apostolado, ellos no tenían ninguna iglesia. Recién el Señor los estaba enviando. Vayan, empiecen a predicar, empiecen a mencionar, a discipular, empiecen a enseñar. Porque ese es un dicho que se dice mucho en el mundo cristiano. ¿Cómo va a ser este apóstol si ni siquiera tiene una iglesia? ¿O cómo va a ser este pastor si no tiene ovejas? ¿O cómo va a ser este, un evangelista si nunca, o misionero si nunca ha salido? Bueno, el Señor dijo: apártame a estos dos porque tengo una misión para ellos. Entonces es diferente al concepto que se ha enseñado en las iglesias hoy día. Pues de que Dios está restaurando las cosas. ¿Ya? Las está restaurando. Ejemplo, el apóstol Pablo a los romanos, él no fundó esa iglesia. Pero él sí escribe. Y así nos vemos ahí a un Lucas fundar una iglesia. Vemos a Lucas escribir el libro de los Hechos y obviamente el libro de lo que es Lucas. Entonces es importante también, son pequeñas aclaraciones para poder nosotros también entender que es Dios quien pone los ministerios. Él pone
los apostolados, Él pone los profetas, Él los pone. En su tiempo Él también los da a conocer. ¿Ya? Eso es los apóstoles, profetas. Vamos a ver algo aquí de los profetas. ¿Ya? ¿Le quedó claro de los apóstoles? Obviamente hay mucho más que entender todavía, pero vamos a avanzar. ¿Ok? Por favor, antes de ver el ministerio de los profetas, vamos a explicar la primera de Corintios capítulo 14, ya que también ha traído ciertas divisiones, argumentos que lamentablemente no han sido. A ver qué dice. Ya. Vamos a ir primero a primera de Corintios capítulo 12 verso 1, hermano Javier. A ver, hermano Fray, llévele el micrófono, por favor. Estos servidores ágiles. Corra, corra. No, solo para afirmar de lo que usted recién estaba diciendo acerca de si el Señor lo dice y si el Señor llama a un apóstol y no tiene iglesia y cosas así. Aquí en la conversión de Saulo, el Señor le dice a Ananías, porque él también estaba dudoso del por qué. Y el Señor le dice en Hechos 9, 15 y 16, le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces ahí podemos ver que aunque no tenía iglesia, bueno, menos reputación con los cristianos, una buena, el Señor ya lo tenía escogido para ser un gran instrumento, para ser un enviado. Amén. Amén. Ya, eso también es importante, también es rescatarlo, ¿ya? Es muy hermoso esto de lo que es la restauración también de los ministerios en la iglesia. Ya, pero ahora vamos a lo que es los profetas. Ya, pero como dije en la página anterior, antes de profundizar el ministerio de profeta, necesitamos explicar lo que es la primera de Corintios 14, pero vamos a tomar primero lo que dice primera de Corintios 12:1. ¿Lo encontraron? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Ya, a ver, vamos a leerlo todos juntos, porque esto es para todos. Ya, 1, 2, 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Estamos hablando de ministerios, dones, oficios. El apóstol Pablo hace un énfasis. Ya, iglesia, si hay algo que Dios me ha estado instando a decirles una y otra y otra y otra y muchas veces, no quiero, hermanos, que usted reprima lo que Dios le ha dado. ¿Me ha escuchado decir eso, sí o no? Amén. Y varias veces. ¿Cuesta todavía o no? Para algunos todavía les cuesta dejarse usar por Dios. Amén. Y voy a ser claro y directo. Todavía les cuesta a muchos, por muchos moldes, por muchas estructuras, por muy encerrado en ciertos conceptos, no dejamos que Dios nos lleve a otro nivel. No lo dejamos. Por personalidades, o porque pensamos que esto es humano, o porque pensamos un montón de cosas y el enemigo nos va deteniendo, nos va deteniendo y nos va deteniendo. Por eso es que aquí Pablo usa enfáticamente, no quiero que ignoréis. Dios se está moviendo, Dios está operando y Dios va a seguir haciéndolo. Vamos a seguir entrando a otros niveles de cosas a lo mejor no vistas, pero lo único que les pido, hermano, venga con mentalidad de un vaso que quiere ser usado por Dios. Un vaso que quiere ser usado por Dios. Siente de pararse y pasearse por el pasillo en voz en alta, ungiendo, declarando, rompiendo. Hágalo. No siempre se tiene que orar ahí de arrodillado. Si usted puede orar paseándose por la iglesia. Pero es que me van a mirar la cara, me voy a poner vergonzoso.
rompa esas estructuras. Si el Espíritu dice, pónete a pasearte, paséate. Paséate. Es que me da pena. Eso usted va y se tira al suelo y le dice al Señor, hoy día rompe eso. Rómpelo. Porque yo voy a afectar que se manifieste Dios aquí. Voy a afectar no solo mi vida, voy a afectar a la manifestación de Dios aquí hoy día. Por causa que a mí Dios me está instando a hacer algo y yo por mi vergüenza no lo hago. ¿Me explico? Por eso que es importante venir, como dicen, como le pasa a los deportistas, venir con un precalentamiento a este lugar. No nomás aquí venir a que me enciendan la velita. No, yo vengo ya encendido de mi casa. Yo ya vengo conectado desde mi casa a este lugar, porque quiero entrar con la mayor de la reverencia a esta casa. Quiero entrar con la mejor de las actitudes a esta casa. Por eso hemos enseñado, no se me ponga a hablar de deporte aquí, no se me ponga a hablar de dinero, no se me ponga a hablar de trabajo, hablo de dinero secular, cuánto te pagan en la casa, no, hablo de las cosas mundanas, estoy hablando de cosas espirituales. ¿Me explico? Porque este es un lugar donde Dios está. Aquí hay ángeles, Dios quiere moverse, Dios quiere hacer cosas grandes. Aquí no podemos estar hablando de pintaste la casa o no pintaste la casa. ¿Y cómo te quedó la alfombra nueva? Eso hágalo allá al lado por último. Pero aquí es algo espiritual, algo solemne, algo consagrado. ¿Cuántas veces cuando nos sentíamos tan incómodos porque no teníamos espacio para comer aquí? ¿Se acuerdan? Y teníamos y era una incomodidad enorme. Porque sabemos que este lugar es para una cosa y nada más. No es un comedor. Son detalles. Pues de que hablamos, no coma acá, aquí agua nomás, tenga cuidado. Hasta de la goma de mascar muestra una reverencia. El chicle. Aquí yo con esto y estoy adorando y estoy haciendo globos. De repente nos desubicamos. Son detalles pequeños. Inclusive a mí ni siquiera me gusta exponer, trato de cubrir todo. Yo sé que es verano, puedo ponerme a lo mejor una ropa más delgada, etcétera, pero estoy en la casa del Señor y por causa del Señor, por causa de los ángeles, nuestra apariencia externa también hace la diferencia. El pelo hace la diferencia, la vestimenta hace la diferencia. No estoy hablando de corbata, es saber ubicarme donde vengo. Yo me cubro. Cuando oro en las madrugadas, puedo estar quizás con un pijama muy, muy veraniego, pero me cubro porque sé con quién voy a conversar, con quién voy a orar. Entonces, son detalles que para Dios son importantes. Entender dónde estamos en la casa de Dios. Amén. Entonces, Dios nos ayuda a entender que no queremos ignorar, hermano. Si usted le está costando con su personalidad, ayune para que Dios le rompa esa muralla. Pídale a Dios, rompe esto, rómpelo. Esta barrera, rómpela, Señor. El miércoles Dios nos decía a Josué, levántate, Josué, levántate. Ya deja de llorar. Ya deja de estar sufriendo por Moisés. Tú eres el líder y tú vas a conquistar. Ya vamos, yo estoy contigo, vamos. Vamos. Es que yo no soy como Moisés. Vamos, déjate de pensar así. Rompe esa muralla y conquista. Pues es que el Señor lo tuvo que empujar varias veces. 3, 4 veces le repite: esfuérzate, sé valiente. Porque no quería el varón. Por causa de muchas cosas que se le venían a su cabecita. Y Dios nos ayude. Amén. No quiero que ignoréis los dones que Dios les ha dado. ¿Ya? ¿Sabemos cómo opera Dios? Bueno, la ofrenda también. Quiero que mediten esto. ¿Sabe usted cómo opera Dios? Es importante, hermanos, la intimidad para saber cómo Dios quiere operar, cómo Dios quiere moverse, cómo Dios quiere manifestarse, qué es lo que Dios quiere hacer. Es importante que estemos con hambre, como dice una alabanza que creo que la cantamos la semana pasada. Quiero conocerte más y más. Quiero conocer, algún día voy a tener el don del canto. Cantaré
pierdo la esperanza, Señor. Eso, y póngase en pie. Vamos a terminar con esta alabanza. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dale gracias al Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias. Esta mañana te damos muchas gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra, de poder tener la revelación, Señor, de tu palabra en nuestras vidas a través de tu siervo, Señor. Te ruego que abra nuestro entendimiento, que ablande nuestros corazones, que quite, Señor, todo velo, Señor, y podamos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, para que aparte de escuchar podamos poner por obra tu palabra, Señor, y que esto nos ayude a crecer y tener una mente espiritual, Señor, de poder entender todas las promesas, todas las bendiciones, todos los ministerios que usted tiene para cada uno de nosotros. Lo creemos y lo recibimos en el nombre del Señor Jesucristo. Te ruego que nos ayudes a recibir la bendición, a abrir nuestros corazones, Señor, para poder ver más allá de nuestros ojos, Señor, por misericordia. Bendice a nuestro apóstol y bendice a cada hermano que llegó a aprender de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.